Bienvenidos al plan de entrenamiento de la Academia Galileo Médico. Del módulo cardiovascular, veremos el tema de endocarditis infecciosa para los exámenes USMLE Step 1. En esta revisión de endocarditis infecciosa veremos su definición, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, sobre la etiología y los criterios de Duke más recientes del año 2023. ¿Cuáles son sus estudios diagnósticos, el diagnóstico diferencial, así como el tratamiento y la profilaxis? Luego terminaremos con una sección de alto rendimiento con ejercicios de aplicación clínica que son típicos en los exámenes USMLE. Bueno, ¿qué es la endocarditis infecciosa? No es más que una infección del endocardio que típicamente afecta a una o más válvulas cardíacas. Casi siempre es una infección secundaria a una bacteriemia, cuya causa común son procedimientos dentales, cirugías, infecciones a distancia o inyecciones. Los factores de riesgo son diferentes entre niños y adultos. Para los niños, el principal factor de riesgo son las cardiopatías congénitas no corregidas y los procedimientos invasivos. En adultos, las válvulas protésicas, las drogas intravenosas, el mal estado de los dientes y el implante de dispositivos intracardíacos como son los marcapasos y los desfibriladores automáticos implantables. La endocarditis infecciosa la podemos clasificar en aguda y subaguda. En este cuadro resumen, vamos a ver las características de cada una de estos tipos de endocarditis infecciosa. Según el inicio de los síntomas en la endocarditis aguda, comienza en horas o días, pero la subaguda se tarda más, meses o algunas semanas o meses. Los síntomas en la endocarditis aguda suelen ser fiebre alta, un estado tóxico infeccioso, pero en la subaguda la fiebre es leve con un malestar general leve. Las válvulas más afectadas en la endocarditis aguda son las válvulas sanas, con una destrucción rápida del endotelio. En la subaguda se presenta en pacientes con válvulas dañadas o válvulas protésicas que han sido sustituidas por una prótesis. Los microorganismos típicos son diferentes igualmente. El estafilococo aureus es el que más se encuentra en la endocarditis aguda y el streptococo viridans en la subaguda. Vemos cómo el estafilococo aureus es el responsable de muchas endocarditis que tienen un curso que es muy rápido, en pocas horas. Sin embargo, los estreptococos como el viridans demoran más. En la evolución, en la evolución natural de la endocarditis sin aplicar ningún tratamiento, la endocarditis aguda suele ser rápidamente fatal. Sí podemos ver que una endocarditis que se desarrolla rápida en el tiempo, con fiebre alta, en un paciente que tenía previamente una válvula sana y el microorganismo responsable es el estafilococo aureus, esta endocarditis tiene una evolución rápidamente fatal. Sin embargo, una endocarditis que tiene un curso leve, con un malestar general, síntomas que van durando varias semanas e incluso meses, en un paciente que tiene una válvula protésica o una válvula previamente dañada, es más frecuente encontrar un estreptococo como el viridans y su curso tiende a ser crónico. Estas son las diferencias comparativas según el curso
de la endocarditis infecciosa, según cómo recibas al paciente. La clasificación según el tipo de válvula, combinado con su curso clínico, lo podemos ver así. Una endocarditis de una válvula nativa, ¿cuáles son las características? Bueno, es una válvula sana previamente o con un daño. Y en la endocarditis de válvula protésica, lo que tiene es una válvula mecánica o una bioprótesis. Ya hemos visto que la endocarditis aguda, de inicio súbito, progresión rápida y los síntomas son graves. Sin embargo, la subaguda ya es un curso lento con síntomas constitucionales más leves. Según el tipo de patógeno, la endocarditis aguda, los patógenos más comunes son el estafilococo aureus, estafilococo piógenes y la Neisseria gonorrhoeae. En la endocarditis subaguda, los patógenos comunes son los streptococos del tipo viridans, los enterococos y los microorganismos del grupo AC. En la prótesis la podemos dividir en una infección temprana o una infección tardía. Cuando una prótesis valvular cardíaca tiene una infección temprana, habitualmente los patógenos son estafilococo coagulasa negativos, como estafilococo aureus y los gram negativos en general. Y en las prótesis, cuando hay una infección tardía, los estafilococos que más se ven es igual que la subaguda, los streptococcus viridans, enterococos del grupo AC. También podemos clasificar la endocarditis en derecha e izquierda. Tienen características distintas. La endocarditis derecha afecta la válvula tricúspide o la pulmonar. Provoca embolismos pulmonares, muy frecuentemente abscesos pulmonares, y se asocia al uso de drogas intravenosos o catéteres venosos. Sin embargo, la endocarditis izquierda afecta la válvula mitral o aórtica, provoca embolización sistémica a riñón, cerebro, retina y provoca falla cardíaca izquierda. Vamos a entender un poco la fisiopatología de la endocarditis infecciosa. Vemos cómo en esta imagen nos representa un velo valvular normal, sano. Hay un velo sano que primero se produce una lesión en el endotelio. Hay un daño endotelial en esa válvula. Ese endotelio lesionado se expone a la agregación plaquetaria, a la adhesión de las plaquetas y luego fibrina que se incluye, provocando una formación de una vegetación estéril. En el torrente sanguíneo entra una bacteria, se produce una bacteriemia al ingreso de esas bacterias al torrente sanguíneo y colonizan esa zona donde está la vegetación estéril para así formar una endocarditis infecciosa, que sería la vegetación que se ve en la endocarditis infecciosa. Es una vegetación infectada para luego ese coágulo hacerse fibrinoso, lo que le provoca una protección al patógeno para su crecimiento y mayor destrucción valvular y embolización. Las válvulas más afectadas según la frecuencia en que se producen, la mitral es la más afectada, más que la aórtica, más que la tricúspide y más que la pulmonar, en ese orden. La válvula tricúspide le voy a señalar que es más común la afección en la válvula tricúspide por endocarditis en los usuarios de drogas intravenosas. Y el patógeno frecuente en esta válvula son los estafilococo aureus, las pseudomonas y la cándida.
Como podemos ver en estas imágenes de un ecocardiograma, aquí vemos la tricúspide, este sería ventrículo derecho, aurícula derecha y aquí al lado la aorta. Vemos que tiene aquí una vegetación. En una imagen más ampliada se puede ver, la flecha señala la vegetación en las válvulas tricúspide. En un usuario de drogas intravenosos. Y el germen más frecuente sería Staphylococcus aureus. Según la etiología, vamos a ver los patógenos más comunes que afectan las válvulas cardíacas. El estafilococo aureus tiene las características clave de provocar una endocarditis aguda sobre válvula sana y en usuarios de drogas intravenosas o con dispositivos cardíacos. El Streptococcus viridans provoca una endocarditis subaguda tras procedimientos dentales muy frecuentemente. El epidermidis se asienta sobre válvulas protésicas o sobre catéteres, es lo más común. Los enterococos están asociados a infecciones urinarias nosocomiales en el hospital. El Streptococcus galloliticus, esto es muy importante, está asociado al cáncer colorectal. Se ha visto esta asociación de este microorganismo con el cáncer colorectal. Los microorganismos del grupo AC son flora normal de la orofaringe y se ven en pacientes que tienen una higiene dental deficiente. El microorganismo cándida o los aspergillus, que sería una infección fúngica por hongos, se ve en pacientes con inmunodepresión, en pacientes que son consumidores de drogas intravenosas o pacientes que tienen catéteres intracardíacos. Las vegetaciones bacterianas de la endocarditis infecciosa pueden embolizar. Debemos tener eso presente. Cuando embolizan, obstruyen las válvulas y pueden provocar infartos. Una embolia séptica puede provocar metástasis sépticas, o sea, metástasis de infecciones a otro nivel en el organismo, como los abscesos esplénicos y los infartos renales. Vemos aquí en esta imagen de un ecocardiograma, estas son las cavidades izquierdas, la válvula mitral, cómo hay una masa grande, una vegetación muy grande que parte o esa vegetación completa puede embolizar y provocar obstrucción valvular. Hay una alta asociación de la embolización, del daño orgánico que se provoca con la glomerulonefritis y los accidentes cerebrovasculares sépticos. Vamos a entrar a las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa, que es lo que nos va a hacer sospechar la endocarditis, que eso es importante. Como síntomas constitucionales, tenemos la fiebre, el principal. Es una fiebre con sudoración nocturna. Ese detalle es muy importante recordarlo. Además, escalofríos y fatiga. También tenemos taquicardia, una pérdida de peso en los últimos meses, disnea en caso de haber una insuficiencia valvular y la presencia de la aparición de un nuevo soplo o un soplo que cambia con el tiempo. Ese es un detalle muy importante. Las manifestaciones del tipo de la insuficiencia valvular puede ser izquierda o derecha. La tricúspide y la mitral provocan soplos holosistólicos. En el caso de la tricúspide, en el borde externar izquierdo. En el caso de la mitral, es un soplo holosistólico en el ápex, que se irradia a axila.
Y la aorta, cuando tiene una insuficiencia, provoca un soplo diastólico en el borde external izquierdo. Son datos que los recordamos sobre valvulopatías para poder integrar conocimiento. Además, podemos encontrar en los pacientes con endocarditis infecciosa arritmias, muy frecuentemente los trastornos de la conducción. Eso nos hace sospechar la presencia de un absceso perivalvular. Vemos en la imagen de un eco 3D que se está señalando dentro de la línea amarilla un absceso que está muy próximo a la válvula aórtica, que en este paciente provocó un bloqueo AV de segundo grado, MOVIS 1. Las manifestaciones extracardíacas clásicas de la endocarditis infecciosa son las petequias, las hemorragias en astilla. Como vemos en esta primera imagen, en la uña podemos buscar estas hemorragias en astilla, que son líneas oscuras que están por debajo de las uñas de los dedos. Las lesiones de Janeway son máculas rojas, tienen la característica de ser no dolorosas. En las palmas de las manos también la podemos ver en las plantas de los pies, que se diferencian de los nódulos de Osler, porque los nódulos son dolorosos. ¿Mm? Y en el fondo de ojo encontramos las manchas de Roth. Son hemorragias retinianas que tienen un centro pálido. Además, encontramos la esplenomegalia y la lesión renal aguda, cuando hay hematuria, anuria, esos signos. Sospechar endocarditis infecciosa cuando tengamos una fiebre prolongada sin una causa clara. En la presencia de un soplo de nueva aparición. No estaba, no lo tenía el paciente. Y apareció un soplo con fiebre prolongada de origen desconocido. Una historia que tenga una sustitución valvular protésica, que sea un consumidor de drogas intravenoso o procedimientos dentales recientes. No olvidar preguntar si se ha hecho algún tipo de procedimiento dental reciente. Y buscar las manifestaciones extracardíacas clásicas de las que hemos hablado hace un momento. Los criterios diagnósticos de Duque más recientes son del año 2023. Y los criterios se dividen en patológicos, criterios mayores y menores. Dos criterios patológicos: microorganismos típicos en tejido valvular y hallazgos histopatológicos compatibles con endocarditis infecciosa. Encontrar, según la interpretación de los criterios de Duque, encontrar uno o más criterios patológicos de los que he mencionado, ya es una endocarditis definitiva. Veamos los criterios mayores. Hemocultivos positivos típicos, más de 2. Una imagen en donde encontremos vegetación valvular, absceso o una nueva regurgitación valvular. O una imagen de PET-TAC con hallazgos sugestivos. Y los criterios menores: la cardiopatía de base, que viene en el historial del paciente, el uso de drogas intravenosas, una fiebre mayor de 38 grados Celsius, fenómenos vasculares o inmunológicos como por ejemplo la glomerulonefritis, cultivos positivos no típicos, imagen de PET-TAC con hallazgos atípicos
recientes. ¿Cómo lo interpretamos? Pues podemos decir que hay una endocarditis definitiva cuando tenemos más de dos criterios mayores o un criterio mayor asociado a tres o más criterios menores o cinco criterios menores. Una endocarditis infecciosa sería posible cuando tenemos un criterio mayor o uno o dos criterios menores. Y tres criterios menores me definen una endocarditis posible. Los estudios que debemos realizar en un paciente con endocarditis infecciosa para hacer el diagnóstico de el microorganismo que está produciendo estas vegetaciones, esta endocarditis, son los hemocultivos. Y es importante hacer los hemocultivos antes de iniciar el tratamiento con antibióticos, para así poder detectar la bacteriemia que es reciente, que está produciéndose en el paciente en esos momentos. Al menos hay que recoger 3 frascos en 24 horas antes del uso de los antibióticos empíricos. Otros exámenes, bueno, podemos hacer una hematología para detectar leucocitosis con desviación a la izquierda. Los reactantes de fase aguda los encontramos elevados como marcadores inflamatorios, la PCR y la velocidad de sedimentación globular. La hematuria microscópica nos habla de daño renal por inmunocomplejos. La ecocardiografía es la prueba de imagen de elección. Un ecocardiograma transtorácico es el primer estudio que se hace habitualmente ante la sospecha de una endocarditis infecciosa. Si es negativo el ecocardiograma transtorácico, pero mantenemos una alta sospecha de que sea una endocarditis, es una indicación de hacer un eco transesofágico. Los hallazgos típicos en las imágenes ecográficas son vegetaciones valvulares móviles, como vemos en imagen. Aquí en la tricúspide una vegetación, aquí en la mitral, imagen que ya hemos visto con anterioridad. Los abscesos perivalvulares y las regurgitaciones de nueva aparición o que se ha agravado una insuficiencia valvular. Las imágenes de PET-TAC son muy útiles para las válvulas protésicas, los dispositivos intracardíacos, cuando el paciente tiene dispositivos intracardíacos, y los casos con hallazgos que son dudosos del diagnóstico de endocarditis infecciosa. La PET-TAC puede identificar inflamación activa en los tejidos cardíacos y alrededor de las prótesis. Vemos en esta imagen cómo hay hallazgos sugerentes de un proceso inflamatorio infeccioso que está en relación con endocarditis infecciosa. Esas son imágenes típicas de una PET-TAC. El diagnóstico diferencial de la endocarditis infecciosa lo haremos con la endocarditis trombótica no bacteriana, llamada la endocarditis de Lichtmann-Sachs. Está asociada al lupus y al síndrome antifosfolipídico. Son vegetaciones estériles con embolizaciones frecuentes. Los hemocultivos salen negativos y el diagnóstico se hace por biopsia valvular. El algoritmo diagnóstico de la endocarditis infecciosa ante un paciente con fiebre y factores de riesgo de endocarditis, como antecedentes de una válvula protésica, que sea consumidor de drogas intravenoso o una cardiopatía de base. Hay una sospecha clínica cuando tenemos fiebre y la aparición de un nuevo soplo o este soplo ha sido agravado, es cambiante. Hemocultivos, 3
antes de los antibióticos para hacer el diagnóstico del microorganismo que está produciendo la bacteriemia. Hacer un ecocardiograma transesofágico, pero si es negativo y tenemos aún una alta sospecha de que sea una endocarditis, hacer un ecocardiograma transesofágico y luego aplicar los criterios de Duque. En el manejo inicial les voy a comentar puntos que son importantes recordar. Obtener los hemocultivos antes de iniciar los antibióticos, lo hemos repetido varias veces. Consultar a los colegas de enfermedades infecciosas de forma temprana. Iniciar los antibióticos empíricos intravenosos si la sospecha de endocarditis es alta y ajustar estos antibióticos según el resultado de los hemocultivos. La duración habitual del tratamiento de la endocarditis infecciosa es entre 4 a 6 semanas, es decir, es un tratamiento prolongado para garantizar que se haya eliminado la endocarditis. Los antibióticos empíricos que utilizaremos en los pacientes los dividimos según el tipo de válvula y el riesgo que tengan. Si el paciente tiene una endocarditis sobre válvula nativa, podemos usar vancomicina o ceftriaxona, o la combinación de ellos dos. Si es válvula protésica, usamos vancomicina con gentamicina y rifampicina. Si es un usuario de drogas intravenosas, usamos la vancomicina. Y si es sospecha de infecciones por hongos fúngicas en un paciente que está inmunodeprimido o que tiene catéteres, añadir una cobertura para los hongos si es necesario. Puede ser el anfotericin B. Según el patógeno, les voy a contar algunas claves para tenerlo en cuenta siempre que veamos estos patógenos. El estafilococo aureus provoca endocarditis aguda y es frecuente en usuarios de droga intravenosa. El viridans relacionado con subaguda y posterior siempre a procedimientos dentales. Los enterococos son muy frecuentes en las unidades de terapia intensiva y son adquiridos por muchos pacientes que son usuarios de estos servicios, de estas unidades. En los estreptococos gallolíticos está asociado al cáncer colorectal. La cándida o los aspergillus se ven en pacientes con inmunodepresión o cirugía previa. Y los microorganismos del grupo ACET son flora normal oral de la boca y se ve su crecimiento en pacientes con mala higiene dental. Este tipo de resumen visual nos puede ayudar para orientarnos en las preguntas de los exámenes USMLE. Según el patógeno, vamos a ver la terapia dirigida al patógeno en específico. Cuando tenemos estafilococos aureus que son resistentes a la meticilina, vancomicina. Para los estafilococos aureus sensibles a la meticilina, usaremos la nafcilina o la cefazolina. Para el streptococo viridans, penicilina G o ceftriaxona. Para los enterococos, usar ampicilina más gentamicina. Para los microorganismos del grupo ACET, ceftriaxona. En las infecciones fúngicas, anfotericin B o equinocandinas. Y evaluar la cirugía, si tiene criterios quirúrgicos el paciente. Y en la presencia de Streptococcus galloliticus, hacer colonoscopía. La endocarditis infecciosa puede provocar complicaciones. Por ejemplo,
falla cardíaca por la destrucción de la válvula, abscesos intracardíacos, accidente cerebrovascular séptico, glomerulonefritis por inmunocomplejos, infartos esplénicos o renales y también puede provocar muerte súbita si no se trata. ¿Cuándo llevar a un paciente con endocarditis infecciosa al salón de cirugía? Las indicaciones son cuando hay insuficiencia valvular severa, insuficiencia cardíaca refractaria, cuando tenemos vegetaciones grandes de más de 10 milímetros con embolias recurrentes en el absceso perivalvular, cuando hay infección persistente a pesar del tratamiento y en la válvula protésica con mal funcionamiento. Estas son las indicaciones de cirugía en la endocarditis infecciosa. Resumiendo, el algoritmo terapéutico básico es confirmar el diagnóstico, ya hemos dado las herramientas, incluso los criterios de Duque más recientes del 2023, consultar siempre a infectología, iniciar antibióticos intravenosos empíricos y ajustar según los hemocultivos, monitorizar siempre las complicaciones, tenerlas en mente, como la falla cardíaca, los abscesos y la embolización séptica. Considerar la cirugía para los casos complicados que tengan indicación quirúrgica. La prevención, bueno, ¿cuándo utilizar la profilaxis antibiótica para la endocarditis infecciosa? Esto es una pregunta muy frecuente en el día a día de la práctica clínica de los médicos. La profilaxis se usa solo en pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son estos pacientes que tienen alto riesgo? Pacientes con válvulas protésicas, tanto mecánicas como biológicas. Historia previa de endocarditis infecciosa. Cardiopatías congénitas no corregidas o parcialmente reparadas. Y los trasplantes cardíacos con valvulopatía adquirida. Estos pacientes de alto riesgo requieren profilaxis cuando hay extracciones dentales, limpieza con sangrado o manipulación de las encías. Además, cuando se implanta un dispositivo intracardíaco, como por ejemplo los marcapasos o un desfibrilador. No se recomienda la profilaxis en procedimientos respiratorios, gastrointestinales, urogenitales, dermatológicos, excepto si hay una infección activa en el sitio. El esquema de tratamiento para la profilaxis de la endocarditis infecciosa lo vamos a realizar según la situación del paciente, si es alérgico o no a la penicilina. Un paciente que no es alérgico a la penicilina, le podemos dar amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Si la alergia es leve, en caso de haber alergia, podemos usar la cefalexina o la clindamicina. Si el paciente tiene una alergia severa a las penicilinas, usamos acitromicina o doxiciclina. Es importante mencionar 2 casos especiales. Uno es el paciente con una válvula protésica y mala higiene dental. Debe hacerse a estos pacientes una evaluación dental regular, indicarles siempre la evaluación dentaria y la profilaxis si se realizan procedimientos invasivos. Y los pacientes con endocarditis infecciosa por Streptococcus galloliticus, ya hemos mencionado que se debe realizar colonoscopía por su alta asociación con el cáncer
colorectal. Ahora entramos a una sección de alto rendimiento en la que vamos a analizar preguntas específicas de los exámenes USMLE, Step 1, en las cuales hay niveles de dificultad, varios niveles de dificultad, y uno de ellos suele ser llegar al diagnóstico. Te dan herramientas y te dan claves para llegar a un diagnóstico. Luego debemos estar claros de qué nos están preguntando, cuál es el tema de la pregunta, para así, según las opciones que nos den, poder hacer un diagnóstico diferencial y reconocer el diagnóstico correcto. Antes de entrar en estas preguntas, vamos a ver estos cuadros resúmenes que nos van a permitir volver a repasar conceptos claves para los exámenes USMLE en el caso de la endocarditis infecciosa. Los estafilococos aureus relacionados con endocarditis aguda de válvulas sanas o usuarios de droga intravenosa. Si es un estreptococo viridans, endocarditis subaguda, después de procedimientos dentales. El Streptococcus galloliticus, ya lo hemos dicho, relacionado con cáncer colorectal. Las vegetaciones en válvula tricúspide provocan embolias pulmonares. Criterios de Duque, los más recientes, es la base del diagnóstico definitivo o probable de la endocarditis. Siempre obtener cultivos antes de iniciar antibióticos y la profilaxis solo en las situaciones que son seleccionadas, que son los pacientes de alto riesgo para los procedimientos invasivos que ya hemos mencionado. Una comparación rápida de la endocarditis. La endocarditis aguda se inicia en horas o días sobre válvulas sanas habitualmente y el estafilococo aureus es el microorganismo más frecuente que provoca una rápida destrucción de las válvulas. La endocarditis aguda transcurre en semanas o meses, se produce sobre válvulas dañadas, el microorganismo es el viridas y el curso es lento. La endocarditis sobre una prótesis valvular puede ser de días de aparición, su inicio, días o meses. Las válvulas, como ya hemos dicho, protésicas. El patógeno más frecuente son los estafilococos epidermidis y el aureus y requiere cirugía frecuentemente. Y la endocarditis por hongos, su inicio es variable, la puede afectar a cualquier válvula y es muy frecuente la cándida o el aspergillus y se ve en pacientes que son inmunodeprimidos. Una mujer de 66 años acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y disnea progresiva de una semana de evolución. Refiere también fatiga generalizada y náuseas. Padece diabetes mellitus tipo 2 e hipotiroidismo. Su medicación actual incluye metformina, sitagliptina y levotirosina. Presenta mal estado general. Su temperatura es de 38,7 grados Celsius. Su frecuencia cardíaca es de 104 latidos por minuto. Y su presión arterial de 160 sobre 90 milímetros de mercurio. La exploración física revela conjuntivas pálidas y pequeñas máculas hemorrágicas no dolorosas en palmas y plantas de los pies. Se auscultan crepitantes en ambas bases pulmonares. Se ausculta un soplo mesodiastólico de grado 2 sobre 6 que se escucha mejor en el tercer espacio intercostal izquierdo y se acentúa al inclinarse hacia adelante. Se palpa el vaso 1 o 2 centímetros por debajo del reborde costal
izquierdo. Los análisis de laboratorio muestran una hemoglobina de 10,6 gramos por decalitro. Recuento de leucocitos en 18.300. La velocidad de sedimentación eritrocitaria en 48. En un examen de orina hay proteínas, una cruz, sangre, dos cruces, glóbulos rojos de 20 a 30 por campo y glóbulos blancos de 0 a 2. Una ecocardiografía muestra múltiples vegetaciones en la válvula aórtica. Los hemocultivos son positivos para Streptococcus galolyticus. Se le administra ampicilina y gentamicina durante 2 semanas y sus síntomas remiten. Una ecocardiografía de control a las 3 semanas muestra insuficiencia aórtica leve sin vegetaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones es el próximo paso más apropiado en el manejo de la paciente? Nos dan 7 opciones: reemplazo de la válvula aórtica, terapia con warfarina, profilaxis con ciprofloxacino, desfibrilador implantable, colonoscopia, tomografía computarizada del abdomen y la pelvis, esófago gastroduodenoscopía. Como ven, en este paciente nos dicen que viene con un cuadro clínico de fiebre, calofríos y sudoración nocturna. Y vemos la combinación de fiebre con sudoración nocturna. Es un dato clave. Al examen físico se encontraron en la palma de las manos unas lesiones de Janeway, signos de glomerulonefritis en el análisis de orina, y en un ecocardiograma demostró la aparición de vegetaciones en la válvula aórtica con hemocultivos positivos a los estreptococos gallolíticos. Según los criterios de Duques que se aplican a estos hallazgos, es una endocarditis confirmada por la presencia de dos criterios mayores que son los hemocultivos positivos con vegetaciones valvulares. Pero además tenemos 3 criterios menores, como la fiebre, las lesiones de Janeway y la glomerulonefritis como fenómeno inmunológico. Por lo que la respuesta correcta es colonoscopia. Se ha establecido una relación entre la bacteriemia por Streptococcus galloliticus y el cáncer colorectal, por lo que es recomendable realizar una colonoscopia en todos los pacientes con hemocultivos positivos para este microorganismo. Un hombre de 72 años acude al médico para una evaluación preoperatoria para la extracción de una muela. Se encuentra bien. Refiere poder subir 3 tramos de escaleras sin dificultad para respirar. Padece hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía isquémica. El año pasado se sometió a un reemplazo de la válvula aórtica por estenosis aórtica grave. Hace 12 años se le practicó una angioplastia coronaria con la colocación de 2 stents. Su medicación actual incluye aspirina, warfarina, lisinopril, metformina, sitagliptina y simvastatina. Su temperatura es de 37,1 grados Celsius. Su frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto y su presión arterial es de 136/82 milímetros de mercurio. Se ausculta un chasquido mecánico en el borde esternal superior derecho. El tiempo de protrombina es de 30 segundos, con un INR en 2,5.
¿Cuál de las siguientes opciones es el siguiente paso más apropiado en su manejo? Nos dan 5 opciones. Administrar amoxicilina oral 1 hora antes del procedimiento. Realizar la ecocardiografía antes del procedimiento. Evite el óxido nitroso durante el procedimiento. Suspenda la aspirina y la warfarina 72 horas antes del procedimiento. Administrar acitromicina oral 1 hora antes y 2 horas después del procedimiento. Nos dan 2 datos claves para entender el contexto del paciente, que son que tiene antecedentes de un reemplazo de una válvula aórtica y que se va a hacer una extracción dentaria. Por lo que la respuesta correcta en este caso sería administrar amoxicilina 1 hora antes del procedimiento. Este es un paciente que tiene alto riesgo de endocarditis infecciosa porque tiene una válvula cardíaca mecánica y se recomienda la profilaxis antimicrobiana para la prevención de la endocarditis infecciosa en estos pacientes de alto riesgo que se van a someter a un procedimiento que puede provocar una bacteriemia. El antibiótico que más se usa es la amoxicilina oral en estas dosis, 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento. Un hombre de 63 años acude al médico para una evaluación por febrícula y tos seca de 4 semanas de evolución. Durante este periodo también ha presentado fatiga, mialgia y dificultad respiratoria. Hace 3 meses se le realizó un reemplazo de válvula aórtica protésica debido a una estenosis aórtica grave. El paciente tiene antecedentes de hipertensión, asma y diabetes mellitus tipo 2. Una colonoscopia realizada hace 2 años fue normal. El paciente ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 40 años. Nunca ha consumido drogas ilícitas. Su medicación actual incluye aspirina, warfarina, lisinopril, metformina, albuterol inhalado y un multivitamínico. El paciente se encuentra letárgico. Su temperatura es de 38,5 grados Celsius. Su pulso es de 105 latidos por minuto y su presión arterial es de 140 sobre 60 milímetros de mercurio. Se auscultan estertores crepitantes en los pulmones. Se ausculta un soplo diastólico de grado 2 sobre 6 en el borde esternal izquierdo, que se irradia al borde esternal derecho. Se muestra una fotografía del dedo índice derecho. Los análisis de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 13.800 y una velocidad de sedimentación globular de 48. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el causante más probable? Nos dan 7 opciones. Streptococcus galloliticus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus fecalis, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes y la Neisseria gonorrhoeae. Tenemos a un paciente que hace 3 meses se le hizo un reemplazo de válvula aórtica con una prótesis y tiene síntomas de un mes de evolución.
O sea que eso es precoz, síntomas precoces para un reemplazo valvular, con manifestaciones clásicas de endocarditis infecciosa, como las hemorragias subungueales en astilla. Podemos descartar el Streptococcus galloliticus porque la colonoscopía es normal y no es un paciente que consume drogas ilícitas. Cuando pensamos en el diagnóstico, es una endocarditis sobre válvula protésica y el microorganismo que es más frecuente de encontrar sobre válvulas protésicas son los estafilococos. De todas las opciones hay uno solo, es el estafilococo epidermidis. Los estafilococos, que son coagulasa negativos, tienen esa capacidad de adherirse a los cuerpos extraños y formar unas biopelículas que son además causa frecuente de endocarditis infecciosa sobre válvula protésica de inicio temprano. Por lo que, sabiendo esto, la respuesta correcta es Staphylococcus epidermidis. Y así hemos terminado esta clase de entrenamiento en endocarditis infecciosa para los exámenes USMLE Step 1.